¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos en un programa más de Abre tus ojos, cambia tu mundo. Como se pueden dar cuenta, no soy Marcial Padilla, no soy el director de Comparticipación. Tendría que haber sufrido muchos cambios Marcial Padilla para verse así. Pero bueno, el día de hoy también, yo, Eugenio García, me presento con ustedes. Soy miembro de Comparticipación y pues bueno, estamos supliendo al jefe en esta entrevista. El día de hoy me acompaña Cristina Rodríguez. eh, Quien está estudiando, se está preparando para un doctorado en investigación de la comunicación, que es la mejor rima que me ha salido, investigación, comunicación. El día de hoy, Cristina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Eugenio. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Todo bien aquí, contento de poder platicar contigo, con muchas dudas. Debo admitir que tengo muchas dudas de lo que vamos a hablar el día de hoy, de esto del índice de la democratización, etcétera. Tengo muchas dudas y estoy seguro que la gente que nos acompaña ahorita o después, porque, oye, pues si están entrando a esta transmisión y dicen, no tengo tiempo, voy a cenar o voy a hacer esto o lo otro, no se preocupen, aquí en la página de comparticipación se queda esta entrevista guardada, así que cuando lo vean estoy seguro que también tienen muchas dudas al respecto y Cristina nos las va a resolver todas. Así que Cristina, platícanos un poquito esto de la democratización y del índice y demás. Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias. Pues bueno, gracias por el espacio. Yo creo que hablar de estos temas, pues son temas que luego provocan un poco de duda o a lo mejor a veces de miedo, porque luego los ciudadanos tenemos a veces una asociación con el tema de la política, la democracia como temas difíciles o complicados. Y precisamente en este sentido es lo que les quiero platicar un poquito de este índice de desarrollo democrático del año 2020 que se presentó, se acaba de presentar recientemente el 2 de febrero. Se presentó tanto a nivel nacional como los resultados por los estados, se ha estado presentando. Y es un índice que es un gran esfuerzo que hacen diferentes organizaciones como la Fundación Konrad Adenauer, el INE, el Instituto Nacional Electoral, otras organizaciones de esfuerzos en conjunto como de CEPOS, SEM, varias organizaciones que se unen para generar este índice que llevan haciendo durante 10 años. Y es un índice que trata de mostrar, es como una especie de mapa, o ellos mismos hablan de una radiografía, y es una radiografía de cómo está México en el aspecto democrático. Y pues de entrada podemos decir, bueno, pues ya sabemos que hay muchos retos, que hay muchas cosas pendientes. Y es un trabajo que precisamente busca cómo hacer este trabajo de hilar fino para ver, no solamente es ver cómo estamos, sino es qué podemos hacer. O sea, lo que busca hacer es un diagnóstico de 4 ámbitos de la democracia que ahorita les puedo ir platicando, que busca dar como un panorama de decir, a ver, hacia dónde podemos ir a avanzar. Podemos ir avanzando, perdón. Hacia dónde vamos, tenemos que ir para avanzar. ¿Qué pasos podemos hacer? ¿Qué acciones podemos pedir o incidir, por ejemplo, con los actores políticos ahora que viene el proceso electoral? ¿Qué cosas se hicieron mal y han faltado de trabajar? ¿Qué cosas son los retos que hay en la democracia mexicana? Entonces, es como ellos mismos dicen, una radiografía. Y esta radiografía presenta, digamos, una mirada en general, pero también una mirada que hace como este ejercicio Uh -huh, de acercamiento uh -huh. hacia los estados. Entonces, presenta 4, digamos, como grandes pilares. Y es muy interesante porque, digamos, como decía en un principio, pareciera como que estos temas luego de democracia, de política, son temas así como que o no nos metemos o parece que a veces son difíciles de tratar. Uh -huh. Pero precisamente este índice lo que busca es reconciliarnos con esta visión de decir que lo político tiene una conexión con lo social y con lo económico, Uh o -huh. sea, con lo que vivimos todos los días. Y es este índice lo que muestra, es lo que muestra este índice. No solamente indicadores que a lo mejor podrían ser, por ejemplo, de las instituciones o de mediciones, a lo mejor, por ejemplo, de participación ciudadana, sino también es más indicadores de cómo estamos, cómo nos está funcionando la democracia, porque algo importante es entender que finalmente la democracia, aspiramos a la democracia, hablamos de la democracia, queremos construir esta democracia porque creemos que es una forma de construir un bienestar, algo que nos va a traer un beneficio como ciudadanos. Y ellos mismos, los autores de esta investigación, hablaban de, lo primero es entender que la democracia es un sistema político,
Ujú. no es solamente un acto de voy a votar y ya cumplí como ciudadano y construir la democracia, sino es un proceso de todos los días, donde en eso todos los días vamos nosotros construyendo el país en el que queremos vivir y es ese sistema político llamado democracia. Ujú. Entonces, este índice va presentando estos indicadores, estas dimensiones y estos resultados para mostrar vamos a hacer un momento de pausa para ver dónde estamos, qué ha pasado, qué pasó el año pasado y hacia dónde podemos ir en estos indicadores de la democracia y por tanto del desarrollo del país en el que vivimos. Cuando hablamos de democracia, perdón si de repente mis preguntas pueden ser, pues algo a lo mejor poco profundas o no quiero usar la palabra tontas, pero pues sí preguntas a lo mejor muy sencillas, ¿no? Cuando hablamos de democracia, ¿tiene que aplicar o estamos hablando solo de lo que aplica en cuanto a procesos electorales o de qué democracia estamos hablando? Sí, pues justamente, primero fíjate que eso pasa muchísimo cuando hablamos todos como de estos temas políticos y democracia, que a veces nos sentimos como con cierto temor a preguntar, pero es que precisamente es algo de lo que vamos a hablar como en este índice, Ujú. como a veces en este ejercicio de los ciudadanos lo que necesitamos es precisamente preguntar más y animarnos como a explorar más, a decir, a ver, ¿qué es qué es esto de la democracia en lo que creemos? Y precisamente este índice presenta cuatro dimensiones. Y fíjate qué interesante. O sea, presenta primero dos dimensiones, una que tiene que ver con la democracia, que tiene que ver con la ciudadanía. Es decir, lo que comentabas de la participación electoral, formal, Ujú. la participación social que puede haber, o sea, el papel de los ciudadanos, porque sabemos que en el tema democrático un pilar fundamental es la participación ciudadana. O sea, la democracia se nutre de la participación de los ciudadanos. Y no hay democracia si no hay, o si no se va creciendo en una participación ciudadana. También tiene otro indicador que es la democracia institucional, que tiene que ver ya con los sistemas, las estructuras de Ok. gobierno, de participación misma, que es como esta parte como de la autoridad y esta parte que tiene que ver con las leyes o las normas. Pero también tiene otro, que esos indicadores habla de cómo funciona la democracia, o sea, como pilares de la democracia, pero también tiene otros dos indicadores que tiene que ver con, bueno, cómo atiende la democracia los problemas que vivimos y que miden como los indicadores, la democracia económica y la democracia social. O sea, miden ciertos indicadores de cómo vamos en la parte económica, cómo van los estados, del tema de inversión, finanzas, etcétera, y en la parte social de los problemas y situaciones que estamos viviendo, desde la inseguridad, la mortalidad infantil, el desempleo, o sea, diferentes situaciones sociales. Y entonces, si lo vemos como en esta mirada completa, o sea, la parte del sistema democrático tiene que ver, digamos, como en este barco en el que estamos todos, donde la democracia tiene un componente, a diferencia de otros sistemas políticos, que es que busca la participación y la integración de los miembros de la sociedad y se nutre y se hace fuerte en la medida en que hay una participación más fuerte, más clara, más consolidada y más con base en los derechos humanos de los ciudadanos, de los que conforman el país o el Estado. Entonces, sí es la democracia, sí, del sistema político, sí habla del gobierno, pero también está hablando de los ciudadanos, está hablando de cómo nosotros estamos viviendo esta democracia, qué estamos haciendo nosotros, cuáles son los problemas que percibimos nosotros. Y por eso es tan valiosa la información, porque no es nada más una mirada desde el gobierno o en la institución, sino es también como una parte como de conexión, de relación. Es los gobernantes o los actores políticos con los ciudadanos, en la economía con la sociedad, y entonces habla de esta conexión, y eso es a lo que le llama democracia. Por eso habla de un sistema que es más allá de lo electoral. ¿Por qué? Porque la democracia no se hace en el momento de la votación, sino de todos los momentos y los resultados y lo que se construye de un sistema donde las personas participan y reciben el beneficio de un bienestar y desarrollo a lo largo de su vida. Oye, Cristina, y ahorita que estoy escuchando estos cuatro ámbitos, donde todo lo va tocando, digamos que todo, voy a decirlo así, la democracia de alguna manera lo toca todo lo que tiene que ver la relación de la sociedad. Me brinca una pregunta. El modelo que hoy tenemos en México, que se está analizando, de este índice, este modelo democrático, ¿es propio? ¿Estamos tomándolo de alguna otra experiencia de otro país? ¿Ha sido una amalgama de diferentes modelos?
¿Cuál es el modelo democrático que seguimos en México? Pues mira, yo creo que todos los países tienen su propia, adoptan o sea, cualquier modelo político o económico y lo van haciendo suyo. Eso es parte como del proceso de la cultura. Y en ese proceso de apropiarnos de los sistemas, digamos que particularmente Latinoamérica tiene su propio modelo, forma de adoptar incluso la parte del sistema democrático. Algo que ha sido característico de nuestra región es que, o sea, sí hay momentos de desarrollo como hay momentos de crisis, pero también es cierto que en las últimas décadas estamos, o en los últimos años sobre todo, estamos tendiendo a dificultades en la parte de la democracia, en la fragilidad de la democracia. Entonces, digamos, yo creo que México tiene su propio modelo, sistema democrático que ha ido tratando de construir y desarrollar a lo largo de los diferentes momentos buenos y malos. Y fíjate que ahorita que comentabas esto, pensaba en cómo a veces, o sea, la democracia la percibimos como un ideal, ¿no? Como algo así, como algo perfecto. Y justamente la democracia es algo que se hace propio. La democracia es algo que se asume. ¿Por qué? Porque la parte del funcionamiento de los sistemas electorales, de la participación ciudadana, responde a tu realidad. Y entonces participamos de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra cultura, a nuestras características incluso de personalidad, a dónde nacimos, al estado, o sea, a la realidad en la que nos toca vivir. Y entonces por eso la democracia es algo que es vivo, está viva en el sentido de que es conforme a la realidad y a lo que vamos asumiendo que queremos que sea la realidad, en el sentido de participar o no participar, involucrarme o no involucrarme. Entonces yo creo que México tiene su propio sistema que ha ido desarrollando y que tiene sus bondades. Por ejemplo, algo que ha sido muy, muy alabado en México es los procesos electorales. O sea, México tiene gran reconocimiento en los procesos electorales, en los procesos de los pasos de capacitación ciudadana, de protección del voto. Y es aquí donde entramos como en esta, como especie de contradicción de decir, bueno, entonces, ¿por qué sabemos, o sea, los mexicanos estamos, o hay una percepción y una sensación de enojo en los mexicanos, de desconfianza, incluso algunos hablan de apatía? Y en ese sentido te quiero platicar un poquito de los resultados, por ejemplo, que plantea el índice, que van explicando estos fenómenos y que yo creo que hablan mucho de cómo es la democracia, el sistema democrático mexicano. Por ejemplo, hablan de que algunos de los indicadores, de los indicadores, la democracia institucional, ha sido uno de los indicadores que permanece a la baja. O sea, la democracia institucional, este indicador, en los 10 años que lleva este estudio, tiene un promedio muy bajo. O sea, ningún estado tiene un desarrollo alto en democracia institucional. Y además, del año 2019 al informe del 2020 ha caído, o sea, cayó muchísimo, cayó un 13% y se va acercando a los años de peor promedio, por ejemplo, del 2018. Y esto es interesantísimo, dice el estudio, ningún estado ha tenido un alto desarrollo en desarrollo institucional. Y esto nos habla de las debilidades o de las fracturas que hay en el sistema democrático mexicano, que es que las instituciones son percibidas como frágiles o corruptas o débiles, y dice, esto en el estudio habla de esto. Hay un proceso como de desconfianza. Y entonces, algo de lo que me pareció muy interesante de este estudio decía es que no es que, digo, cuando presentaban los resultados, como entre los comentarios era, a veces interpretamos la no participación de los mexicanos como apatía, pero más bien tiene que ver con una desmotivación por una percepción de un mal funcionamiento. Y es que presentaban o se comentaban en el estudio que el problema en México no es necesariamente que estén mal diseñados los procesos o las instituciones o las leyes. Sí hay, pero no todas. Hay leyes muy buenas, hay instituciones muy buenas, pero el problema es en la implementación. O sea, pareciera que ya en el hacer, en el llevar a cabo las medidas, es donde no nos sale. O sea, o se cometen errores, o está la corrupción. Por eso, incluso en el estudio, fíjate, hablaban de hay una traición al espíritu y a las normas de la democracia. Y entonces, en esta traición al espíritu que menciona el estudio y a las normas de la democracia, pues dicen, o sea, la corrupción es un problema
que va debilitando, o sea, como va, no solo debilita las leyes o el Estado de Derecho, sino también va debilitando todo el sistema. Porque entonces, si las instituciones, que son las encargadas de implementar las leyes, las normas, las políticas, tienen este promedio tan bajo, han caído de un 13% en un solo año, es mucho. Habla de que de por sí esta relación complicada que tenemos con las instituciones se está haciendo todavía como que se está fracturando todavía más. Y por eso hablan en el estudio de que hay un déficit, por ejemplo, en la construcción de ciudadanía. O sea, dice, hay una ciudadanía que no se siente comprometida, pero no sé, y eso es uno de los indicadores, la democracia de los ciudadanos, que también cayó, o sea, en general todos los indicadores, o sea, bajaron, pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué la confianza de la participación de los ciudadanos, la confianza en las instituciones va cayendo? Yo tengo una Va pregunta, cayendo. antes de desarrollar eso, Cristian, perdón, tengo un par de preguntas. La primera es, cuando hablamos de instituciones, ¿pudieras explicarnos a qué instituciones o qué tipo de instituciones estamos hablando en este punto? Y la otra es, ¿dónde se midió esto para decir la participación o la confianza en las instituciones, etcétera? ¿Dónde se midió esto para decir cayó? No sé si me explico las dos preguntas. Sí. En el tema institucional, digamos que la democracia, o sea, como sistema, tiene sus mecanismos y sus propias estructuras que la hacen funcionar. Entonces, la parte institucional se identifica como estas estructuras donde están, podemos decirlo tal cual, como donde están los actores políticos que hacen, que son como la conexión para cumplir lo que está en las leyes o en las normas o en las políticas. O sea, dicho como en cualquier palabra, o sea, la parte institucional está depositada en los poderes ejecutivo y los actores, el ejecutivo, legislativo, federal, en los jueces, en los gobernantes, en los estados, en las instituciones de desarrollo, que el Instituto de la Mujer, que de la Educación, en todas esas son Esas son las identificadas. instituciones. O sea, Esa es la parte de la democracia institucional. cuando hablamos, por Entonces, ejemplo, perdón que te interrumpa, de los partidos políticos como tal, ¿tienen que ver también con las instituciones o entran como sociedad? no, entran como parte de la democracia institucional, Ok. como de la parte, porque es no solamente las instituciones, los actores, sino también los procesos que hay. Ok. Por eso, por ejemplo, o sea, ¿cómo se mide esto? Tiene que ver con, digamos, esto se mide en todos los estados, y esto es lo valioso y lo interesante de este estudio, que se mide en todos los estados a través de una serie de indicadores de cada lugar, digamos, son como datos objetivos que toman para decir hay o no hay, está presente o no está presente, y además en qué medida. Entonces, estos, por ejemplo, en el tema de la democracia institucional tiene que ver con la confianza en las instituciones, o sea, cuánto, que es un indicador de democracia en todo el mundo. O sea, cuánto creemos, por ejemplo, que las instituciones nos pueden responder, cuánto creemos en la justicia, cuánto creemos que los actores políticos están haciendo su trabajo. Por Entonces, ejemplo, por eso tiene que ver no solamente con evaluar qué se está haciendo, sino también cómo los ciudadanos estamos percibiendo el trabajo de los actores un políticos. ejemplo, déjame ver si lo estoy entendiendo. O sea, este acontecimiento de hace, pues por ahí ya cerca de los 6 años, que sea en Nuevo León, donde tenemos un gobernador independiente, tiene que ver con esta lectura o con esta percepción de la sociedad ante las instituciones como partidos políticos de desconfianza, de poco acercamiento, lo que tú quieras, y que dan paso a este nuevo tipo de modelos independientes, ¿no? Que luego sabemos que en las últimas elecciones ahora hay 200,000 candidatos independientes por todos lados. ¿Tiene que ver con este tipo de índice de lo que estamos hablando hoy? Sí, o sea, digamos, este índice, como te comentaba, es como una radiografía. Entonces, cuando nosotros tomamos esto y vemos, hay una desconfianza institucional, hay un promedio muy bajo, o sea, no logramos crecer en que las instituciones tengan prestigio y credibilidad o que logren hacer las cosas, porque a veces no es solamente un tema de percepción, sino también de cumplimiento de resultados, de que cumplan los procesos. Y esto es algo bien interesante, o sea, que muestra el estudio, que dice, o sea, la corrupción es algo que afecta a la democracia institucional. ¿Por qué? Porque lo que hace es que no se puedan implementar las normas políticas, aunque esté perfectamente diseñada en la letra, esté maravillosa, sea una iniciativa increíble, innovadora, pero es en el momento de la implementación donde se implementa en las instituciones, con los actores políticos, con los funcionarios públicos, donde hay un problema que no se lleva a cabo. Entonces, digamos, van midiendo una serie de indicadores en cada rubro y van haciendo un puntaje.
Y fíjate, esto es lo interesante, que a veces no solamente el puntaje que se te da un año, sino lo interesante de este estudio, y de verdad por eso invito a todos a que ingresen al estudio y puedan consultarlo, pero lo interesante es ver también la evolución en los últimos 10 años. ¿Por qué? Porque no solamente hablan de lo que pasó el año pasado, sino también de cómo vamos creciendo en medidas permanentes que nos hacen más fuertes en la democracia. O sea, digamos, por ejemplo, en el indicador de desarrollo económico, pues sí, a lo mejor en un año tienes un piquito donde dices, ay, no, este estado le fue muy bien, ¿no? Hay estados donde les fue muy bien, por ejemplo, 17 estados tuvieron mejorías en el desarrollo económico. Pero hay estados, por ejemplo, Baja California y Tamaulipas que cayeron un 70% en desarrollo económico. Entonces, si tú evalúas nada más un año en esto, en inversión, en financiamientos, en esta parte de empleo, que son los indicadores económicos, pues nada más tienes una visión corta. ¿Por qué? Porque nada más ves lo que pasó un año. Pero si tú ves lo que lleva pasando 10 años, puedes entender un poco más qué está pasando en tu estado, en el tema de desarrollo económico, desarrollo social, o con las instituciones o con los ciudadanos. Y esto es como un ejemplo de esto sería que a lo mejor tú puedes decir, bueno, tú tienes dos personas y una persona tiene en su cuenta de ahorro, no sé, 10,000 pesos y otra tiene solamente 1,000 pesos. Tú puedes decir, si nada más ves ese indicador, tú puedes decir nada más, bueno, pues este es el que tiene más dinero. Pero si tú ves otros indicadores, tú vas a decir, oye, pero el que tiene 1,000 pesos cambió de carro y está construyendo su casa y tiene, no sé, se va de vacaciones. Y entonces tiene otros indicadores que a lo mejor dices, a lo mejor no tiene tanto dinero en ese momento, pero tiene más indicadores de estabilidad que hacen que su bienestar sea permanente o más duradero, más fuerte. Y eso es lo que miden estos indicadores. No solamente ver la inversión económica o la mortalidad infantil o si votan o no votan o cómo están las instituciones, sino qué medidas, cómo va creciendo. Y esto, por ejemplo, se ve en el resultado que ellos mismos lo mencionan como un resultado que llama mucho la atención, que es el caso de Yucatán. Okay. En los mismos resultados se observa que el norte tiende a haber más desarrollo económico y en el sur muy bajo desarrollo económico, excepto Yucatán. Y Yucatán tiene varios años siendo el primer lugar, digo, no es un concurso, pero lleva siendo el primer lugar, porque es a lo mejor no el que cada año tiene los mejores indicadores, pero es el que va creciendo más en medidas permanentes que van generando más bienestar o un bienestar más duradero. Y entonces de eso habla también, o sea, van midiendo estos indicadores que dicen, a ver, si este año cómo nos fue, pero también cómo están los ciudadanos, cómo están las instituciones, cómo está la economía y cómo están los problemas sociales. Pero también es cómo han estado en los últimos años, porque a lo mejor tienes un problema económico, pero llevas 5 años mejorando, pues dices, vas bien, aunque sigas teniendo el problema económico. Sí, ciertamente, a ver si no entiendo, ahí están diferentes procesos, uno dice, bueno, a lo mejor estoy en la etapa de inversión y por lo tanto a lo mejor no tengo tanta liquidez, pero tengo ahí y eventualmente me va a rendir frutos lo que está haciendo, ¿no? O sea, que es esta parte de tener ahí eso. Oye, una pregunta, antes de que se me olvide, ¿dónde está este estudio? ¿Dónde la gente puede decir, pues, quiero leerlo? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Se le puede facilitar a través de ti? ¿Cómo le hacemos? Claro que sí, pues mira, recientemente en en las redes oficiales de Índice de Desarrollo Democrático lo pueden encontrar así, o sea, si en algún buscador se pone Índice de Desarrollo Democrático 2020 o Índice de Desarrollo Democrático de México, hay una página tal cual que está diseñada para mostrar todos los estudios, la progresión de los resultados y que ahí pueden consultarlo. Entonces, está disponible para cualquier persona, hay diferentes versiones, hay videos y hay también un apartado que es como interactivo, donde tú vas cruzando y diciendo, a ver, yo quiero ver cómo le fue a mi estado en el 2015 o en el 2018 o ahora en el 2020 y vas viendo como estas líneas, ¿no? O vas comparando estados. Por eso, digamos, a veces puede parecer como un poco abrumador el decir, bueno, pues yo qué me voy a andar metiendo si no entiendo, pero si lo vemos como, esto es un mapa de lo que está pasando en el desarrollo económico, o sea, nosotros a lo mejor vemos una rayita, pero nada más vemos, subió o bajó, o sea, vamos mejorando, tenemos mejoría en la parte económica, tenemos mejoría en la parte social, tenemos mejoría en la parte institucional,
o mejoría en el tema de los cómo se sienten o participan los ciudadanos. Y esto es algo que de entrada ya nos revela la situación de nuestro estado y sobre todo que ofrece datos objetivos, confiables, que pueden usarse para tomar decisiones de políticas públicas. Entonces, es una herramienta también para la incidencia. Oye, hablando de esto, en estas últimas épocas, digo, decías que de los últimos 10 años es este estudio, ¿no? Este índice, y habla de desarrollo. Yo, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando escucho la palabra desarrollo, pienso en algo positivo, en algo hacia adelante, en algo bueno. Sin embargo, también pudiéramos encontrarnos a lo mejor algún retroceso o alguna afectación de algún tipo. Estos últimos 10 años creo que algo que lo ha marcado a la sociedad es, pues ahora sí que el despliegue completito de las redes sociales, ¿no? Toda una nueva generación de participantes de la sociedad en toda la cuestión política, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha impactado las redes sociales, esta globalización en cuanto a la comunicación? Porque pues antes sabíamos y veíamos lo que se nos decía en épocas de campaña o lo que los medios masivos, radio, televisión y prensa nos hacían ver. Hoy creo que cualquiera es reportero, hoy cualquiera es comunicador teniendo un celular y acceso a internet. ¿Esto ha impactado este índice? ¿Hay algún índice que es, oye, mira, a partir de pasó esto? Pues ahora, aparte de la democracia, del indicador de lo que se valora en general en todo el mundo en la democracia de los ciudadanos o en la democracia de la ciudadanía, es el tema de el acceso a la información y que bueno, ahora tiene que ver con las redes sociales, con el internet, con el acceso, ¿no? Como este tipo de servicios. Y déjame platicarte un poquito que hace algunos años se hablaba mucho había mucha en los ambientes académicos de una esperanza de que con las redes sociales ya se iba a cambiar así todo, ¿no? Ya es que vamos a tener acceso y entonces ya los ciudadanos vamos a ser súper libres y vamos a tener el acceso a la información, ya nunca nadie nos va a poder manipular y vamos a ser los mejores ciudadanos del mundo. Y digo, bueno, todos tenemos como esperanzas, pero ahora, digamos, nos hemos dado cuenta, os hemos aprendido que en las redes sociales, no solo las redes sociales, el acceso al Internet, al acceso a diferentes medios de información y de comunicación, son una herramienta, pero o sea, la herramienta es como toda herramienta, tienes que saber usarla, tienes que tener un propósito para usarlo. Entonces, tienes un martillo, pero no sabes usar el martillo, pues qué padre que esté el martillo. Si tienes, no sé, otra herramienta, pero nunca la usas, pues ahí se queda y bien, gracias, ¿no? A lo mejor, ojalá que algún día la uses, pero digamos las herramientas son para usar, ¿no? Y debemos aprender a usarlas. Entonces, conectando un poquito con esto que comentas, o sea, abonado, sí se abona, sí apoya, sí se ayuda, pero no es ni la solución mágica ni algo que solucione. ¿En qué se ve esto? En que, por ejemplo, ha bajado, uno de los indicadores tiene que ver con la valoración del clima de libertad y de derechos. O sea, cómo los ciudadanos estamos percibiendo que tenemos un ambiente donde somos libres y nuestros derechos humanos se respetan. Y la valoración ha bajado, va bajando y va bajando con los años. Digo, acuérdense que eso es dependiendo de los estados, ¿no? Hay estados donde sube, tiene piquitos, pero digamos, de manera general como país, va bajando esta valoración. O sea, digamos, es como si se percibiera que se valoran cada vez menos la libertad y los derechos humanos. Y paradójicamente tenemos, o sea, cada vez mayor acceso, por ejemplo, al Internet, mayor apertura en el tema, por ejemplo, digamos, pues sí, del acceso a la información o del consumo, por ejemplo, de redes sociales. Entonces, o sea, no es una garantía, digamos, es algo que facilita y que puede ayudar, que es una herramienta, pero que no automáticamente porque tengas internet o un celular no significa que entonces ya vamos a ser ciudadanos buenos y todos los políticos van a cumplir con su tarea y las instituciones van a funcionar, Sí, sino porque, es ¿sabes? algo que ayuda en la medida del compromiso y de la conciencia ciudadana. Ya, porque a mí me llama la atención, o sea, cuando veo estos ejercicios y podemos decir nombres, por ejemplo, a actores de públicos, influencers o generadores de contenido, como quieran llamarle, de los medios,
personas como Chumel Torres, como Víctor Trujillo, ahora en esta parte de las redes sociales, porque siempre relacionado a televisión, bueno, pues ahora en redes sociales, el mismo Loret de Mola, Aristegui, etcétera, que ahora en esta libertad del Twitter o del YouTube, etcétera, pues hablan y comentan y ponen posturas. Entonces yo no sé, y eso es lo más o menos hacia donde iba mi pregunta es, o sea, ¿esto qué tanto afecta? Porque ahorita hablamos de que ha disminuido en cuanto a la confianza a las instituciones, en cuanto a la confianza a esto, y cuando hablo de esto, pues yo me refiero también al tema de partidos políticos, al tema de las instituciones en cuanto a, pues yo ya no creo en los diputados, ¿no? Toda esta camada, voy a decirlo así, de gente de farándula que hoy son candidatos a ser servidores públicos, o sea, ya tenemos a Cuauhtémoc Blanco, un exfutbolista, como gobernador de un estado en México, a Carmelita Salinas, una actriz también, no estoy seguro si Una serie diputada. de temas. Sí, entonces digo, o sea, esto como, quiero pensar que esto ha disminuido importantemente la confianza o el ejercicio de la democracia. Por eso a mí la palabra desarrollo no estoy seguro. Yo mi percepción, sin haber leído el estudio, sin saber absolutamente nada, sentiría que la democracia en México pareciera que es una payasada, ¿no? Sí, o sea, ciertamente, digamos, claro que afecta. ¿Por qué? Porque afecta en el tema de la confianza. O sea, si tú no sientes que las personas que están ahí en el poder te representan, pues es algo que afecta. Y por eso es que, digamos, esta parte institucional y esta parte de los ciudadanos va como muy hermanada, la parte como de la democracia, Ujú. porque es cómo se sienten los ciudadanos, cómo perciben, qué hacen, qué participan, y también las instituciones cómo están funcionando, se nutren mutuamente. Y también algo bien interesante que comenta el estudio es cómo la cuestión de los conflictos sociales es como si retuvieran o jalaran el desarrollo democrático. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues tú tienes una figura que sientes que te representa, pero hay problemas de inseguridad. Por ejemplo, hablaron del problema de la inseguridad y de la violencia. Ese es algo que aunque tú tengas desarrollo en otras cosas, por ejemplo, la parte económica, es algo que pega y afecta en la confianza y en la credibilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque son temas básicos de desarrollo. Entonces, aunque tú tengas dinero, pero no puedes salir al calle tranquilo, pues no te vas a sentir en desarrollo, como dices, o sea, desarrollo, pues no lo sentimos así. Ujú. Pero también, o sea, ciertamente el estudio trata de ser muy justo, en el sentido de decir, también tenemos que valorar los avances. ¿Por qué? Porque si no, entramos en este círculo de desconfianza, de no creer en nada, en nadie, nada funciona, y pues dice eso, o sea, si nosotros, la democracia no funciona, y entonces si nosotros somos los más desesperanzados, pues no podemos cambiar ni siquiera lo poquito que podamos cambiar y mejorar. Y fíjate que algo, recordaba también algo bien interesante que hablaron de factores que desestabilizan la democracia. Y hablan, por ejemplo, a lo mejor de estos momentos de expresión de movimientos ciudadanos Ujú. que son muy violentos, que a lo mejor hacen, destruyen o hacen protestas, que dicen, o sea, reconocemos, o sea, el enojo y la parte de la, o sea, a lo mejor la validez de algunas de los reclamos, pero también dice, estos tipos como de explosiones, como de, por ejemplo, marchas muy violentas o que destruyen o que bloquean o que todo eso, nada más debilitan la democracia. ¿Por qué? Porque, digamos, son organizaciones que no tienen representación política como tal, o sea, no, digamos, es como conectar las piezas, ¿no? Ujú. O sea, mi reclamo, mi necesidad tiene que conectar con la parte institucional para que entonces funcione el proceso y se nutra. O sea, si yo pongo una denuncia, pero esa denuncia no encuentra un eco en un proceso institucional, se fractura, se daña la confianza y la relación ciudadanía-gobierno. ¿Podríamos encontrar un Y ejemplo de eso? O sea, ¿nos podrías ilustrar con algún ejemplo para entender a qué te refieres? de la fractura de Sí, sí, ciudadanía-gobierno, ajá, exacto, o sea, de un reclamo o algo que incluso pudiera ser muy justo, pero que no se apoya en esto que hiciste tú de la cuestión de las instituciones y que por lo tanto, lejos de ayudar, pudiera perjudicar. sí, pues pasa mucho, por ejemplo, en el tema de la justicia, del acceso a la justicia. Hay un alto índice de desconfianza en el tema, por ejemplo, de acceso de la justicia. O sea, la mayoría o una gran parte de los mexicanos cree que si tú pones una denuncia no va a proceder o no se va a resolver, no vas a obtener justicia, Ujú. o sea, digamos, con el proceso. Ujú. Y eso es un ejemplo de cómo,
pues aunque tú tengas el reclamo y quieras hacer algo, tiene que encontrar como una cadenita de respuesta para que esto fortalezca. O sea, digamos, es una comunicación. O sea, la ciudadanía, la democracia funciona con base en una comunicación y una relación. El otro tiene que responder. Si el otro no, si el gobierno hace, pero el ciudadano no responde, se fractura. Si el ciudadano hace, pero el gobierno no responde, se fractura también. O sea, tiene que haber una reciprocidad en esta respuesta. Y entonces a veces estos movimientos que son como, pues podría decir, yo le pongo el adjetivo como muy explosivos, que surgen de a lo mejor de un cansancio, de un hartazgo, van fracturando. ¿Por qué? Porque no se dirigen a propuestas específicas de mejora, porque a veces solamente son un reclamo anti algo. No los queremos, esto está mal, esto no debe ser, pero, o sea, también para que la democracia funcione tiene que haber un proceso de construcción de soluciones. O sea, no hay soluciones mágicas y es por todos sabidos que tenemos muchísimos retos y problemas pendientes en México. Entonces, tiene que haber un proceso de diálogo y de construcción en conjunto con los actores. O sea, por ejemplo, el tema de la violencia, todo problema social es multidimensional, pero el tema de la violencia es un problema que no se va a resolver solamente de un lado. O sea, tiene que haber la integración de todos los actores de la sociedad y la cooperación para que vayamos construyendo las verdaderas soluciones o las soluciones de raíz. Sí, yo pienso, opinión personal y igual de percepción, que en México a veces esto que estás poniendo, que creo que es lo óptimo, lo correcto incluso, se dificulta porque, a ver, la gran mayoría en México, pues la cuestión de la educación, la cuestión de la formación, incluso del poder adquisitivo, pues está muy limitado, ¿no? O sea, está muy limitado y entonces, pues claro, tengo quejas, pero si me vas a poner a hacer un documento de propuesta para llevarlo a lo mejor al Senado o una Cámara de Diputados, no lo sé, para meterlo, pues claro que le complicas muchísimo la vida a la persona de a pie, porque pues de entrada, Claro, ¿cómo le hago? otro nivel de participación. Claro, entonces creo que mi siguiente pregunta, creo que abona esto, porque yo quisiera ver, a ver, ¿quién se encarga entonces de que la democracia funcione? O sea, ok, la gente tiene un reclamo auténtico, ¿no? Eh, pero pues si yo me voy a quedar en mi silla esperando a que vengan y me reclamen o que vengan y me traigan algo, pues se vuelve un poco complejo. Aquí, ¿quiénes tendrían que ser los encargados de que estos reclamos de la sociedad, de la gente de a pie, sean escuchados? ¿Quiénes son? ¿Son las cámaras de diputados? ¿Son los senadores? ¿Quiénes son los que tienen que escuchar a la gente y acercarse a ellos y ayudarles a meter una iniciativa? Sí, pues, o sea, la respuesta es tú, yo, todos nosotros. Y yo sé que suena como de comercial, de sí, todos juntos íbamos, pero entendamos como esta lógica. Es la cuestión de la democracia, y es algo que resalta mucho este estudio, es, digamos, es un sistema que nos va ayudando a construir este país que queremos, que necesitamos, que buscamos. Y entonces, ¿de quién depende la construcción, o sea, de ese país? Pues sí, de los que tienen poder, de los que tienen recursos, sí, pero también de nosotros que somos los que vamos a estar. O sea, es por ejemplo, o sea, si yo, bueno, por ejemplo, esto es un ejemplo real. O sea, a veces ha pasado en programas de desarrollo que se implementan, por ejemplo, programas para construir casas en zonas marginadas o Ujú, en zonas ujú. de comunidades indígenas. Y van y les construyen las casas, pero esas casas que les construyen no eran la necesidad que tenía la gente, o fue, digamos, como opuesta desde un solo lado, pero no en construcción. Y entonces ha pasado, y es real que ha pasado, que estas casas, por ejemplo, se quedan inhabitadas. O sea, programas que no funcionan. Hay así en mi misma ciudad, o sea, hay colonias así donde están Ujú. los departamentos así que eran un gran proyecto de desarrollo social y que están cayéndose a pedazos porque se quedaron solos. ¿Por qué? Porque esta parte de la construcción tiene que ver no solamente con yo hago y cumplo mi papel y ya, sino es, digamos, la democracia es un sistema que nos va ayudando a sensibilizarnos en que somos comunidad. Y si somos comunidades, nos necesitamos unos a otros. El desarrollo es junto con el otro.
O sea, no es yo me desarrollo, sino es yo me desarrollo, pero para que haya un verdadero desarrollo necesito que tú también te desarrolles, Pero que tengo tú una también pregunta. seas pleno, que tú también habilidades. Pero esto que Ujú. mencionas porque me gusta, perdón si lo escucho, como decías ahorita, tú ahorita de comercial, y rayando en lo utópico, porque a ver, para que esto suceda, para que esto funcione, sí, la sociedad puede ponerse las pilas y creo que lo hace en algunas ocasiones, levanta la voz, pide, deja ver, pero, por ejemplo, al menos aquí en Nuevo León o en Monterrey, que es donde estoy, eh, pues pareciera que para que las cosas sucedieran, tienes que hablarle al arquitecto de la tele, ¿no? Para decir, oye, estamos sin luz, oye, tenemos un socavón en la colonia y entonces suceden las cosas, porque si no, pues claro, están esas campañas de te mando una televisión, te mando esto y el otro y listo. Entonces, otra vez, y perdón por ser incisivo en esta parte, tiene que ver, o sea, para que la democracia funcione, sí, está la parte de la sociedad, pero sí es si es un cuello de botella o si es el tomador de decisiones que está con un puesto político, quien finalmente es el, digamos, el que hace posible que esa democracia funcione, ¿cierto? Mira, incluso yo te diría como que podría ser al revés, o sea, aquel que capta todo el poder y no deja que avancen las iniciativas es Ujú. el que no está ayudando a construirla, incluso es el que está dañando a la democracia. ¿Por qué? Porque o sea, la democracia también tiene esta parte como de cooperación. Y esto lo hemos, digamos, Ujú. no hay democracias perfectas, o sea, no ha habido en la historia de la humanidad ni habrá, porque Ujú. los seres humanos cometemos errores, somos Total. imperfectos y Ujú. entonces nuestras democracias van a ser imperfectas. Pero es, digamos, como, a veces estamos como entre los extremos, ¿no? Entre creer que tiene que ser ideal o si no, no funciona. Y un poco estaba hace unos meses escuchando a el doctor Don Guyen, que es un experto en sistemas electorales, que él hablaba, decía, ¿cuál es el sistema que funciona, que mejor funciona, en el que la gente cree? ¿Por qué? Porque decía, o sea, es la credibilidad, el yo creer que esto sí funciona, lo que va ayudando a que funcione, no a que sea perfecto, a que funcione. Entonces yo primero tengo que empezar, por eso es tan importante el tema de la credibilidad. Y algo, por ejemplo, muy interesante que dice del estudio, dice, tenemos una deuda en la construcción de ciudadanía, hay un déficit. ¿Por qué? Porque no es, o sea, esto que comentas es muy cierto, o sea, hay el reclamo y los intentos y la sociedad civil, o sea, hay muchos actores que están intentando, no es un tema de apatía o de que nadie esté haciendo nada, hay muchos mexicanos que estamos haciendo, intentando hacer. A veces yo creo que lo que pasa es que no sabemos por dónde comenzar, los problemas nos rebasan y a veces tenemos problemas tan graves en nuestras ciudades que no sabemos, o sea, por dónde comenzar. O sea, agarramos el tema de violencia es por dónde empiezas a solucionarlo. Y entonces, este tema de construcción de ciudadanía, que por cierto es un tema que me gusta mucho, es de educar en qué puedo hacer yo en este momento con lo que tengo. Porque nadie está obligado a lo imposible. O sea, lo que se nos pide a los ciudadanos no es que nosotros ahora estemos enterados de todas las noticias y nos sepamos todos los nombres de todos los políticos, porque eso es, como Ujú. dices, es utópico, eso Ujú. Ujú. No va no a va pasar. conforme a la realidad, Ujú. sino es, no va a pasar, sino es comprender qué le toca a ese funcionario, qué me toca a mí y qué sí puedo hacer yo ahorita. Y, por ejemplo, yo he participado en procesos durante varios años de formación en la incidencia política y algo que he aprendido es eso, que la mejor manera de hacer la incidencia política es cuando tú haces un análisis de lo que sí puedes hacer hoy con lo que sí, con lo que tienes. Y es, o sea, de verdad, yo que he acompañado a muchas jóvenes mujeres en formación para la incidencia, sé que todos siempre podemos hacer algo, siempre hay algo que todos podemos hacer. Y no tiene que ver con conexión, con poder o con a quién conoce, sino todos podemos hacer algo, pero es como las herramientas, lo que comentábamos, hay que saber usarlas. Y entonces este crecimiento de la democracia tiene que ver con, primero, con romper esta burbuja de decir no se puede hacer nada o todo va a ser siempre igual y decir sí se puede, pero es un caminito y se tiene que ir construyendo. No va a cambiar de la noche a la mañana, no va a ser perfecto, o sea, siempre se puede mejorar y requiere que yo asuma como lo que yo hoy puedo hacer. Es como este tema, por ejemplo, de la pandemia. O
sea, en la pandemia, o sea, si algo nos ha mostrado es que todos estamos involucrados en el bienestar de todos. O sea, que lo que nosotros decidimos no es como, ay, pues yo decido si uso o no Ujú, el cubrebocas, sino es ujú, lo que yo hago afecta a otros. Y entonces es primero la conciencia de qué sí yo puedo hacer hoy, qué me toca hacer a mí hoy. Y a lo mejor hoy me toca, pues, quedarme en casa. Hoy me toca, pues, salir al súper y con las medidas. Y hoy me toca, pues, aguantarme el cubrebocas porque es cansado tener el cubrebocas. Y eso, nosotros lo vemos como que es un acto aislado, pero no lo es. Y es precisamente lo que muestran ese tipo de estudios. Eso es ciudadanía. Cuando uno hace lo que puede para mejorar y para generar bienestar, ya estamos construyendo la democracia. Cuando uno sigue y se aguanta en la fila porque te tienen que tomar la temperatura antes de ujú. entrar al súper y te esperas y haces lo que tengo que hacer, ya estás siendo ciudadano, ya estamos construyendo la democracia. Y es como validar esto que ya hacemos. Por eso es que no todo es malo. ¿Por qué? Porque si hay personas que estamos haciendo lo mejor que podemos. Y yo creo que, la verdad, yo creo que somos la mayoría. O sea, yo sí creo que la mayoría, a veces más bien nos falta como ampliar la mirada para saber cómo, por dónde, cómo empiezo. Esta realidad que me toca, desempleo, no sé, temas de salud, lo que sea, ¿qué puedo hacer yo con esto? Y a lo mejor a veces el qué puedo hacer yo es, a veces creemos que los actores políticos están muy lejos de nosotros, pero no tanto, no Ujú. tanto como creemos. O sea, a veces es más bien una cuestión de percepción y de verdad, y esto es, o sea, de verdad es muy cierto. Cuando los ciudadanos van creciendo en esta conciencia y van participando, aunque haya corrupción, aunque haya cuellos de botella, aunque haya personas que quieran acaparar, sí pesa la voz de los ciudadanos. Y lo he visto, digo, en procesos de incidencia política se ve claramente que como cuando un grupo de personas hace la conciencia y identifica bien un problema y tiene una propuesta, y se anima como a hacer incidencia política o participación o resolver un problema de la comunidad, sí logra un impacto. Y entonces por eso es como, digamos, como este tipo de índices lo que nos ayudan es pues a tener datos e indicadores que nos ayudan a decir por dónde comenzar, porque es tomar esto y decir, bueno, por ejemplo, hablan en el índice se habla del tema de la pobreza como Ujú, un indicador en el tema de democracia social. ujú, Y entonces dice la pobreza, pues dice, es algo que, digamos, la pobreza afecta a la democracia. Hay una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque dice, no es solamente que o sea, la pobreza en sí misma con la condición, sino cómo en México se ha atendido el tema de la pobreza. Y en este dice, la pobreza se ha atendido con programas clientelares que lo que hacen es manipular el voto. Y ujú, entonces, una condición de pobreza no solo no se resuelve, porque en el tema, por ejemplo, de democracia social, hay, sí hay también una tendencia a la baja. Hay algunos estados que han logrado alto desarrollo, pero sí hay una tendencia a la baja. Hay, por ejemplo, Guerrero es un estado que tiene muy bajo desarrollo social y lo ha tenido durante muchos años. ujú, O sea, no crece, no tiene indicadores de desarrollo, tiene muy pocos. ujú. Lo que decíamos, tiene indicadores que hablen como de una permanencia en cuestiones que digan, bueno, no estamos tan bien, pero vamos mejorando. Y entonces dice, este tema, por ejemplo, de la pobreza, pues va afectando porque entonces hay una pobreza, hay una herida que tiene que ver con, pues el Estado no me está cubriendo una necesidad básica, o no me está ayudando, o hay condiciones que lastiman mi dignidad o mi desarrollo. Y luego además hay mecanismos que manipulan esta pobreza para darme una solución de un día, una despensa, pero no para generar medidas que ayuden a que ya no sea pobre, a que pueda salir de la pobreza. En ese punto es donde a lo que yo me refería, con que pues, me pareciera que el grueso de la gente en México, de la población en México, pues su proyección de vida es muy corta y entonces a soluciones cortas pareciera solucionarles la vida, ¿no? O sea, si tienes una proyección corta, pues una despensa es oro, ¿no? O sea, una despensa es oro. Si tienes proyecciones de cosas más lejanas, bueno, pues ya valorarías diferente a lo mejor que te den un departamento, que te den una casa, que es lo que mencionabas un rato, ¿no? Entonces, creo, y para ir cerrando un poquito, dando mi opinión al respecto, um, creo que para tener un desarrollo real en la democracia, tendrá que ver
completamente con la buena información o la correcta información que tenga la sociedad respecto a todo lo que lo involucra, ¿no? La cuestión económica, la cuestión laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Que esté realmente informado y tratar de ser nosotros facilitadores de fuentes fiables, ¿no? O sea, otra vez, pues si me agarro y así ahí me pregunta hace rato, si yo me agarro a que mis fuentes sean las redes sociales, un influencer que a lo mejor se puso de acuerdo con alguien o no y simplemente tiene seguidores y habla de lo que quiere, y esa es mi fuente, entonces digo, voy a votar por fulanito o voy a apoyar tal causa o voy a ir a tal marcha, no tengo ninguna convicción personal, pero eso es lo que parece ser que es lo que debo de ir y no estoy formado en el tema, pues mientras no mejoremos eso, creo que seguiremos teniendo, si no una mala democracia en México, sí un espejismo de democracia en México, ¿no? O sea, porque yo pienso, la última elección presidencial, pues fue abrumadora la cifra ganadora del actual presidente de México. Sin embargo, yo me seguía cuestionando, Cristina, y decía, bueno, los que votaron por el señor Andrés Manuel López Obrador, digo, ¿en qué se basaron para votar? Yo cuando vi los debates dije, caray, no hubo nada de información, ¿no? Eso es una opinión totalmente personal. O sea, dije, para mí, ¿qué quiere decir? Que se están tomando decisiones sin pensar, sin investigar, sin tener realmente conocimiento de aquello a lo que estoy apoyando, a lo que me estoy sumando. Y entonces para mí eso es un espejismo de la democracia, ¿no? O sea, yo no sé si haya correcta democracia o no, o si solo sea lo que diga la mayoría. O sea, no sé cómo funciona esa parte, pero sí sé que creo que tendremos mejores resultados una vez tomadas las decisiones, si estas decisiones se toman con conocimiento de aquello en lo que estoy emitiendo mi opinión, ya sea por medio del voto o de lo que sea, ¿no? Cristina, ¿algo con lo que quieras Yo creo cerrar que antes de pasar al comercial? sí, pues yo diría que para mí un tema fundamental es el tema de la comunidad, porque cuando tú tienes una información, pero no sabes qué hacer con eso, o sea, estando, digamos, uno solo, a lo mejor, por ejemplo, con su teléfono, eso es difícil que uno tenga como, a lo mejor, el impulso de hacer cosas, pero cuando estamos en comunidad, ¿qué me refiero con comunidad? Grupos, sociedad civil, unirme a las causas que me gustan, el seguir a las personas que creo que tienen una opinión en estos temas, el irme nutriendo, el dialogar con otros, o sea, el hacer comunidad en los diferentes ámbitos, Ujú. es lo que va ayudando, ya que me informe, pero me informe de una mejor manera, porque no es solamente la información, sino la información con la reflexión y además la propuesta, o sea, lo que va llevando. Y eso surge del diálogo, o sea, todos los días nosotros pensamos en soluciones para los problemas que nos surgen. Entonces yo diría que hay un gran reto para el tema de construir comunidad, a ayudarnos a crecer como ciudadanos juntos en comunidad y que esto también nos ayuda a no perder la esperanza. Y pues bueno, solamente invitar a que accedan a este tipo de herramientas, Índice de Desarrollo Democrático de México, que de verdad son grandes esfuerzos de sociedad civil con gobierno, con diferentes actores, con académicos, con, o sea, diferentes tipos de actores, ciudadanos que se unieron para mostrar un caminito de por dónde empezar, que nos hacen el trabajo un poco más fácil porque nos dan datos para nosotros ir con nuestros representantes, con los actores políticos y decirles, oye, ¿ya viste esto que dice de mi estado? ¿Ya viste cómo estamos en el desarrollo económico? ¿Qué me puedes proponer? ¿Cómo vamos a construir juntos? ¿Qué podemos hacer con esto que dice aquí que es un gran reto que tiene la democracia de mi estado, ya sea en lo ciudadano, en lo institucional, en lo económico o en lo social? Excelente, y pues bueno, quitarnos esta frase de fútbol, política y religión no se habla. Yo creo que más bien hay que aprender a hablar. Sí, el fútbol, haga lo que quiera con el fútbol. Hay que aprender a hablar de política. Creo que hay que aprender a hablar de esos procesos, pues para poder, como decías tú, hacer esta comunidad, y sobre todo seguir a buenas páginas, a buenos actores que manejen esos temas, como con participación, Cristina, como con participación, que la gente siga con Así es. participación. Sabemos que toda la información que tenemos, usted puede entrar y decir, hay veracidad. Lo que con participación comparte lo ha validado antes de compartirlo. A mí me toca ver cómo hacen todo ese proceso antes de que algo se comparte. Entonces existe esa certeza. Y tan es así que fíjate, Cristina, ya está en pantalla por ahí un bannercito aquí en la parte de abajo, que dice infografías.comparticipación.mx. Accedan ahí para que puedan
adquirir este compendio de infografías de comparticipación. En pantalla está apareciendo así la imagen grande. Es un manual que ustedes pueden solicitar, lo pueden solicitar para que se les envíe con un costo mínimo de recuperación. O bien, pues oye, no lo quiero pedir. Bueno, pues lo pueden descargar sin ningún costo ahí mismo en la página en formato ahí PDF para que ustedes lo tengan. Son todas las infografías que salieron del 2018 al 2020 con información valiosísima sobre diferentes temas relacionados a la vida, a la familia, a cuestiones que tienen que ver con la sociedad, con política, con moral, etcétera. Todo lo que usted estoy seguro que necesita y que le va a hacer muy bien y que le va a resolver muchísimas dudas, pues lo va a poder encontrar en este compendio de infografías de comparticipación. Algo último en lo que Otro prepara, ¿sí? material por la bibliografía también. ¿Cómo, El cómo, libro de cómo? infografías es otra bibliografía de los últimos años, de cómo vamos en México en diferentes temas de la vida, la familia, temas también de ciudadanía. Entonces es otro buen material que nos da insumos, herramientas para incidir. Bueno, pues ahí está el comercial, adquiéralo. De verdad, Cristina, muchísimas gracias por la plática de hoy. No, muchas gracias a ti. Gracias por el espacio.